Se les llamó los liquidadores, fueron los primeros rescatistas expuestos a la radiación. Ellos intervinieron luego de la explosión de la central nuclear de Chernobyl, considerados unos verdaderos héroes. En este informe recordamos algo de lo que fue este desastre nuclear ocurrido ya hace 30 años. La mañana del 26 de abril de 1986, durante una prueba para simular un corte de suministro eléctrico, una falla del sistema provocó un aumento en la potencia y la explosión del reactor 4 de la central de Chernobyl, el desastre nuclear más grave de la historia según la escala internacional de accidentes nucleares. La explosión fue 200 veces superior a la bomba de Hiroshima y Nagasaki juntas, lo que produjo que alrededor de 135.000 personas sean evacuadas del área cercana a la catástrofe, conocida como la zona de la muerte. 13 países de Europa Central y Oriental fueron cubiertos por la radiación, dejando 500.000 muertos y miles de personas con graves daños genéticos, malformaciones de órganos internos y cáncer, producto de la radiación. La zona afectada por la explosión, unos 30 kilómetros a la redonda, seguirá inhabilitada por décadas debido a la contaminación del material radioactivo lanzado a la atmósfera. A pesar de que algunos pobladores regresaron poco después de la explosión sin conocer el riesgo vital de la contaminación nuclear. El presidente ucraniano Petro Poroshenko recordó a las víctimas de la catástrofe nuclear, que inició con un minuto de silencio y siguió con el cántico del himno nacional y salvas de honor a las víctimas de esta catástrofe. Chernóbil, en primer lugar, se convirtió en un catalizador para el colapso de la Unión Soviética, lo que contribuye a la aparición de la oposición, las fuerzas antiimperio y que nos acercó a la independencia. La medicina y las estadísticas no pueden dar un número exacto de víctimas. Sin embargo, las pérdidas directas e indirectas de la vida humana, varias de las personas que murieron o se convirtió en discapacitados, igual a cientos de miles de personas. Para contrarrestar los efectos de esta explosión, se construyó una estructura de hormigón para aislar el interior del reactor, pero con el tiempo y los factores de la naturaleza, esta construcción se fue degradando y ahora corre el riesgo de desplomarse. Desde el 2004 se inició la construcción de una nueva estructura de acero que finalizará el próximo año. La instalación nuclear de Chernobyl aún contiene 200 toneladas de uranio. Bueno, recordar que esta tragedia nuclear ocurrió cuando todavía existía lo que se llamaba la Unión Soviética. La Unión Soviética, quien estaba como jefe de esa Unión Soviética era Mikhail Gorbachev, quien además fue el que lideró el movimiento por el glasnost y la perestroika, ¿no? Por acabar con ese totalitarismo soviético. Él se dirigió a su país y al mundo 18 días después de esta tragedia. Tenemos parte de sus declaraciones, no sé si las podemos poner, que salieron en la televisión americana. Peter Jennings de ABC entonces presentó este discurso a la nación de Gorbachev. Ahí vemos a Gorbachev dirigiéndose a su país y dando alguna información sobre lo que fue este desastre. Ahora, lo que él dice es que se le acusó de haber escondido información, ocultado información, porque bueno, el más puro estilo soviético, ¿no? La falta de transparencia autoritaria y totalitaria. Él dice que en realidad no la tenían o que le dieron información equivocada, y tanto así que ellos inmediatamente conocieron lo que parecía que estaba sucediendo, porque no tenían cifras muy claras, enviaron una comisión gubernamental y que esa comisión pernoctó, durmió cerca de la tragedia, tomó agua, al igual que los habitantes. O sea, no hubo una idea de la dimensión de lo que estaba sucediendo. Ahora, la primera noticia de lo que había pasado en Occidente no viene de fuentes soviéticas, viene de fuentes científicas suecas que detectan los niveles alarmantes de radiación, porque esta explosión del reactor nuclear en Chernobyl emite más radiación que la bomba de Hiroshima, para que la gente tenga una idea. O sea, esto fue de una magnitud brutal. Y él Gorbachev alega que en las primeras horas los servicios de inteligencia engañaron al Comité Central del Partido Comunista, del cual era secretario general, y que por ende no tenían, o sea, si bien no se informó debidamente a la población, sí, él alega que él tampoco sabía, siendo el jefe máximo del Estado. Lo que sí se sabe en algún momento es que autoridades del Partido Comunista empiezan a retirar a sus familias, pero como no había la consigna de lanzar la información como información de dominio público, no se evacúa al resto de la población civil, con lo cual muy probablemente se les haya expuesto innecesariamente a niveles letales de radiación.
Y además que los primeros rescatistas, como no sabían la magnitud de la tragedia, también se expusieron a niveles letales de radiación. O sea, todo esto sencillamente porque sectores del régimen no querían reconocer que habían provocado un desastre de magnitudes monumentales. Claro, se demoraron 36 horas en ordenar la evacuación, la gente no sabía, no tenía información, y los liquidadores fueron realmente los héroes, ¿no? Acudieron desarmados, desprotegidos a una zona como esa. Ahora, el mismo Gorbachov reconoce que incluso más que el Glasnost, más que las políticas que él mismo diseñó para acabar con esta construcción totalitaria de la Unión Soviética, Chernobyl fue el punto de inflexión. Claro, porque la Glasnost, tengo entendido que significa transparencia en ruso, y era precisamente un intento de hacer que la información fluya con mayor libertad que hasta ese momento, y después de Gorbachov no había cómo detener algo así. O sea, si algo de Chernóbil, ¿no? De la tragedia de Chernóbil, no había cómo evitar algo así, porque si algo demostraba esa tragedia era que la opacidad del régimen para dar a conocer información, y no por una cuestión de ineficacia, sino simplemente de complot, pero un complot para evitar que la información se difunda y por ende que los responsables del desastre paguen las consecuencias, hizo que el número de víctimas fuera mucho mayor de lo que debió haber sido. Ahora, recordar que Chernobyl está en Ucrania, un país del que hemos hablado bastante en estas últimas semanas, pero que gran parte del daño fue causado en Bielorrusia y llegó hasta Polonia y Suecia. Claro, porque la radiación es llevada por los vientos. Entonces, yo recuerdo en esa época que el pronóstico del tiempo se convirtió en un tema vital, porque si los vientos soplaban en una determinada dirección desde Ucrania, la radiación iba a desplazarse en esa dirección. Ahora, ¿pone en cuestión accidentes como este, lo que vimos en Fukushima, el uso mismo de la energía nuclear? El tema es que Fukushima es distinto, ¿no? Lo que algunos creen es que en general la seguridad industrial en la Unión Soviética era muy mala, y era tan mala en la industria en general como en la generación de energía, y en particular la energía nuclear. En Fukushima lo que parece haber ocurrido es que las autoridades subestimaron la posibilidad de ocurrencia de dos fenómenos de gran magnitud simultáneamente, o dos catástrofes de gran magnitud simultáneamente: uno, un terremoto, y dos, un maremoto. Claro, todo terremoto puede generar un maremoto, pero lo habitual es que no ocurra el maremoto, y si ocurre no sea de gran intensidad. En Fukushima lo que tuvimos que se dieron las dos cosas con suprema intensidad, y claro, en Fukushima además descubrimos cómo la radiación genera mutaciones de una generación a otra en plantas o polillas, porque claro, las polillas viven solo unos días, y entonces en cuestión de un mes ya había mutaciones genéticas en toda una serie de especies animales. Especializados en secuestros con pedidos de elevados rescates, los integrantes del movimiento terrorista Abu Sayyaf, que opera en regiones de Filipinas, cumplieron ayer con la amenaza de decapitar a un rehén canadiense por el que pedían 6 millones de euros. Fue un asesinato a sangre fría, así describió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la muerte de su compatriota John Drysdale, de 68 años, que se encontraba en manos del grupo extremista Abu Sayyaf desde septiembre pasado. El ejecutivo retirado y ex periodista de 68 años, John Drysdale,